Es lo que ha venido hablando el apóstol Pablo y presentando una argumentación maravillosa a los Gálatas y señalando la locura en la que estaban cayendo ellos de comenzar por el espíritu y terminar en la carne. El día de hoy vamos a meditar en Gálatas capítulo 3, desde el verso 10 hasta el verso 14. Pero vamos a iniciar con esta pequeña reflexión desde el verso 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, y es evidente porque el justo por su fe vivirá. Mis hermanos, el día de hoy vamos a comenzar precisamente por donde terminamos la semana inmediatamente anterior. Pablo viene haciendo algo que se llama la defensa clásica de la fe, de la justificación por la fe. Eso es lo que ha venido haciendo el apóstol Pablo. Y en esta tarea va a estar el énfasis de estudio del capítulo 3 y el capítulo 4. Y el día de hoy voy a leerles el texto para que tengamos como un horizonte por el cual vamos a andar, pero también a partir de la lectura voy a hacer algunas aclaraciones del texto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por su fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere, vuelvo y repito, esas cosas vivirá por ellas. Pero remata esta enseñanza del apóstol Pablo diciendo desde el verso 13, porque él nos va a dar hoy una explicación donde nos va a confinar a todos en incapacidad de poder cumplir la escritura. Pero él llena de esperanzas el pasaje diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran las promesas del Espíritu. Ese va a ser el estudio que vamos a tener el día de hoy, una pequeña porción, pero que encierra verdades impresionantes y maravillosas. ¿Por qué el apóstol Pablo ha estado haciendo esto de traer argumentos de la justificación por la fe? Porque él está combatiendo un error doctrinal, le está combatiendo una herejía, y es la herejía que los judaizantes quisieron establecer en la iglesia de Galacia, y es que era posible que las personas se salvaran por cumplir perfectamente la ley, por una obediencia perfecta. Y es que, mis hermanos, nosotros debemos hacernos una pregunta, y es ¿en qué momento un error se puede convertir en una herejía? Puede que nosotros tengamos en nuestra vida cristiana a veces una comprensión no muy completa de toda nuestra fe. Puede que nosotros no tengamos una comprensión completa y profunda de todo lo que dice la Escritura. Y está bien, porque eso hace parte del crecimiento del creyente. Eso hace parte del crecimiento del cristiano, que poco a poco comprenda más y más su fe. Pero mis hermanos, hay doctrinas que son básicas y que son fundamentales y que diferenciarán a una persona de ser creyente y ser no creyente. Y mis hermanos, es imposible, por ejemplo, depositar la confianza en el Señor Jesucristo si nosotros no conocemos la obra que Él hizo por nosotros. De la misma manera, tampoco podemos confiar en que el Señor nos salva si nos encaminamos por las obras, si pensamos que es por mi obediencia y por mi agradar perfecto a Dios que yo me salvo, porque terminaré perdido, porque el Señor ha establecido que la salvación de cada ser humano que se salve en esta vida será por gracia, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, puede suceder que nosotros tengamos algunos baches o algunas situaciones donde no entendamos de manera minuciosa nuestra fe, y está bien, porque vamos a estar creciendo en este camino
que son los caminos de Dios. Por eso uno se congrega en una iglesia local, por eso uno hace parte de un estudio y de un tiempo de oración como este para ver el estudio de la carta a los Gálatas. Pero independientemente de la predicación del domingo, independientemente de los escenarios académicos que uno puede tener, hay doctrinas que son necesarias, que el creyente incipiente, el que acaba de llegar a la iglesia, la persona que está abrazando la fe en el Señor Jesucristo, hay doctrinas que son necesariamente importantes que esta persona conozca y comprenda bien. Si no, uno no puede hablar de que uno evangeliza a una persona correctamente si uno no le habla de la obra de Cristo, si uno no le habla de su estado espiritual y de lo pertinente que era un Salvador en sus vidas. Aquí el apóstol Pablo no está combatiendo una posición teológica, no. Aquí él está combatiendo en contra de una herejía, de un error doctrinal muy peligroso que se había metido en la iglesia de Galacia y que al día de hoy no nos sorprende que esté sucediendo en muchos púlpitos. En muchos púlpitos al día de hoy se predica desde ellos que la persona debe agradar a Dios por su comportamiento. Y las personas están viviendo toda una tortura, porque lo que se están dando cuenta es otra cosa. Ellos no pueden agradar a Dios en sus propias fuerzas. Y cuando se sigue ese camino, sucede algo terrible. Ese va a ser el foco del sermón del día de hoy. Ese va a ser el foco del estudio que vamos a hacer hoy en esos 4 versículos. ¿Y cómo lo va a hacer el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿cómo va a argumentar lo que él va a decir desde la Escritura? Y mis hermanos, a mí me gustaría que nuevamente meditaran en lo que les acabo de decir. La doctrina es muy importante y Dios obviamente va a tener paciencia con las personas que acaban de llegar a una iglesia bíblica. Miren, mis hermanos, yo viví 14, casi 15 años siendo supuestamente cristiano, pero con una doctrina perversa, o sea, terrible. Era más lo que no sabía acerca de mi fe que lo que sabía. Y lo poco que sabía estaba distorsionado. Entonces, mis hermanos, a la pregunta, ¿es importante la doctrina? Que uno tenga una buena doctrina, una sana doctrina, para que uno pueda ser salvo. Una persona puede decir, bueno, yo creo en el Señor Jesús, he depositado mi confianza en el Señor Jesús y no soy de los que crea que sea tan importante la doctrina. A mí me parece que esas dos declaraciones son contradictorias, porque el mismo Señor Jesucristo le decía a las personas que la vida eterna consistía en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien Dios había enviado. Ahora, ¿cómo yo conozco a Dios y cómo yo conozco al Señor Jesucristo? O sea, alguien me lo puede presentar y decirme, mire, mucho gusto. Si no es a través de la Escritura, yo no conocería claramente a Dios ni al Señor Jesucristo. Lo que hemos visto sermones anteriores del estudio de Gálatas es que precisamente la iglesia de Galacia, una de las señales que muestra el apóstol Pablo y que lo llama experiencia personal que habían vivido los Gálatas, era que cuando Pablo les había predicado lo que la Escritura dice de Cristo a los Gálatas habían visto a Cristo. Los Gálatas no habían estado en el Calvario. Los Gálatas no habían estado viendo la crucifixión del Señor. Pero fue tan ceñido a lo que había sucedido el apóstol Pablo cuando se los predicó, que ellos por la fe vieron lo que había sucedido. Una persona no puede depositar su fe en el Señor Jesucristo si no le predicamos lo que dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo. Nosotros debemos tener una imagen escritural del Señor Jesús. Y ahí es donde se convierte categóricamente importante la doctrina. Ahí es donde se vuelve tan importante que nosotros seamos bíblicos y que seamos escriturales. Y por esa razón, mis hermanos, ¿qué respuesta le puede dar a una persona que le dice, yo puedo depositar mi confianza en el Señor Jesús, independientemente de que esté en una iglesia que no tenga una sana doctrina, desde que me hayan dicho las bases fundamentales de depender del Señor, renunciar a mi pecado, vivir para la gloria de Dios en santidad?
Bueno, puede ser posible que hayan personas que estén en iglesias que tengan una terrible doctrina, pero que en lo básico les hayan predicado quién es el Señor Jesús y ellos han depositado su confianza en una imagen correcta del Señor Jesús. Pero lo que sí hay que decir, mis hermanos, es que esas personas puede que con esa pobre presentación del Señor Jesucristo puedan nacer de nuevo. Claro que puede suceder. Pero de ahí en adelante ellos van a sufrir de algo que se llama inanición espiritual. Se van a morir de hambre espiritualmente. Porque una persona que acaba de nacer de nuevo, en la cual habita el Espíritu Santo y que anhela vivir para la gloria de Dios, lo que más va a necesitar es sana doctrina. Y si está en un lugar donde no se le da sana doctrina, va a sufrir. Y va a sufrir su espíritu. Y va a sufrir su naturaleza, que ahora, escúchenme bien, goza de la presencia del Espíritu Santo y anhela más y más de Dios. He visto casos de personas donde tristemente ya los líderes no les pueden dar respuestas, ya los pastores no saben ni qué decirles y lo que hacen es cuestionar cada vez que hacen una pregunta, porque son personas que no se han preparado escrituralmente y no tienen las respuestas que estas personas demandan. Y si esta persona realmente ha nacido nuevo, terminará yéndose de esos lugares. Si esos lugares no hacen un acto de contrición y no trabajan por tener una doctrina verdadera, una doctrina fuerte, una doctrina sustentada en las escrituras, donde el pastor le enseña a esa congregación todo el consejo de Dios, no solo parte de él. Entonces, mis hermanos, claro que es importante la doctrina. Claro que es importante, mis hermanos, que nosotros podamos ser lo más bíblicos posibles a la hora de practicar nuestra fe. Porque eso va muy unido, lo que yo creo, a lo que yo siento y a lo que yo hago. Entonces, mis hermanos, por esa razón, es que lo que va a hacer el apóstol Pablo es decirle a esa iglesia que él había instituido en Galacia, que les había predicado un evangelio correcto y que ahora les estaban dando falsa doctrina, estos judaizantes. El apóstol Pablo va a llegar con argumentos irrefutables, donde les va a decir que la salvación nunca puede ser por el buen comportamiento de las personas o por el estricto guardar de la ley. Imposible. Y va a sacar él algunos argumentos que ya hemos visto, mis hermanos. Porque él quiere a través de esos argumentos, de esa persuasión que en ningún momento es humana, sino que son con evidencias claras y reales, donde él les va a hacer entender y les va a mostrar la realidad de que ellos, escúchenme bien, habían creído en el Señor Jesús y habían sido salvos por medio de la fe y no las obras. Lo primero que hace el apóstol Pablo es traer la experiencia personal de los Gálatas, pero luego va a usar la escritura como evidencia, porque la experiencia personal puede ser una evidencia subjetiva, mientras que la evidencia escritural es una evidencia objetiva. Cuando él les hablaba a los Gálatas de que ellos habían tenido una experiencia real en su nuevo nacimiento, que ellos no habían guardado perfectamente la ley, que no habían guardado perfectamente y obedecido perfectamente, y a pesar de eso, por haber creído en el Señor Jesús, habían nacido de nuevo, él les demuestra con evidencia clara. Les dice, ustedes fueron personas que vieron a Cristo, a pesar de no estar en el Calvario, vieron a Cristo. Ustedes tuvieron el fruto espiritual porque se arrepintieron de su pecado y empezaron a ver el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, el amor, el gozo, la paz, la bondad, en fin. Pero también ustedes vieron cómo los dones del Espíritu Santo empezaron a afectar sus vidas al punto de que ustedes pudieron edificar a la iglesia. Entonces, la primera argumentación que trae el apóstol Pablo es la experiencia personal de los Gálatas, subjetiva. Pero posterior a eso, hace una defensa doctrinal de la justificación por la fe. Hemos explicado aquí el término justificación. Justificación significa que Dios ve a la persona sin pecado, la ve justa. Pero ¿cómo puede suceder eso? Que un Dios santo vea a los seres humanos justos si hemos pecado. La única forma es a través de la mediación de Cristo. A Cristo lo ve como un criminal, como un pecador, como un delincuente, y lo castiga a él. Mientras que en función de esa mediación, ve al creyente como justo, como perfecto, como obediente. Entonces, lo primero que va a hacer el apóstol Pablo, las primeras argumentaciones de la justificación por fe son personales, lo que pasó con los Gálatas. Luego comenzó
una argumentación escritural. Y lo primero que hace es que su argumentación, su defensa doctrinal escritural va a ser positiva. Es decir, en términos positivos, va a hablar de que todo creyente ha sido bendecido por Dios al ser justificado, porque el creyente ha heredado las bendiciones de Abraham, que fue lo que vimos la semana inmediatamente anterior. Pero ahora el día de hoy lo que vamos a ver es que la defensa doctrinal del apóstol Pablo va a ser en términos negativos. Y lo que va a hacer es enseñar que por el esfuerzo de cumplir las obras de la ley, no podemos ser justificados. Recordemos, lo primero que hacen él es en términos positivos decir lo que ganamos por la fe. Pero ahora va a decir lo que no podemos alcanzar por las obras. Lo que podemos alcanzar por la fe, términos positivos. Lo que no podemos alcanzar por la ley, términos negativos. Lo que la fe puede hacer es que nos justifica. Lo que no pueden hacer las obras de la ley es que no nos pueden hacer perfectos para agradar a Dios. Recuerden, términos y argumentos bíblicos son los que va a usar el apóstol Pablo en esta oportunidad. Pero mis hermanos, leamos el principio del texto y comencemos nuestro estudio del día de hoy. Dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Miren que se establece que él dice, escrito está. Ahí donde podemos decir nosotros que es la defensa doctrinal escritural. En este caso, negativa. Porque él dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no bajo bendición como nos ha dicho anteriormente. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y mis hermanos, acá comienzo yo a preguntarles, o sea, ¿quién puede cumplir perfectamente todas y cada una de las leyes que el Señor estableció? Los días jueves estamos haciendo un estudio de Levítico, ya meses atrás, y veíamos que en todo el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la ley, hay 617, 647, no me acuerdo ahorita bien, pero son 600 algo de leyes que el Señor demandaba que el pueblo guardara. O sea, ¿será que podemos guardar toda esa ley de manera perfecta? ¿Será que lo podemos hacer? Pues aquí el escritor inspirado, el apóstol Pablo está diciendo, no, no se puede hacer. Ya les ha establecido lo que hace la fe, justificarnos. Pero ahora está estableciendo lo que no puede hacer la ley, ni las obras de la ley, que es justificarnos, no puede. Y ahora lo que va a hacer él es a través de las escrituras hacer un paralelo, escúchenme bien, y más que un paralelo va a ser un contraste, donde nos va a demostrar precisamente eso que les acabo de mencionar, que no podemos, por una obediencia completa, agradar a Dios. Ahora, en este texto que les estoy leyendo en Gálatas, capítulo 3, el verso 10, lo que está haciendo el apóstol Pablo es traer a memoria lo que dice Deuteronomio 27:26. Ahora, en estos 4 versos que vamos a estudiar el día de hoy, él va a traer a memoria Deuteronomio, va a traer a memoria Habacuc, va a traer a memoria Levítico, va a traer a memoria varios textos. Esa es la argumentación escritural que él tiene. Porque recuerden que él se basa en lo que dice el Antiguo Testamento y lo cita para enseñárselo a los gálatas. Ahora, lo tremendo del argumento es esto. Miren lo que dice Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley y las ponga por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Lo que está diciendo aquí en texto es que la persona que se encamine a querer agradar a Dios por medio del cumplimiento de las obras de la ley, tiene que cumplir todas las obras de la ley. Todas. Lo que demanda Dios es una obediencia completa. Lo que demanda Dios es una obediencia plena. Lo que demanda Dios es una obediencia perfecta.
Una obediencia parcial resultaría en una desobediencia total. Tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros. Una obediencia parcial sería considerada por Dios como una desobediencia total. Ahora, eso también lo dice el mismo Santiago en su carta. Y esto es interesante, lo que dice Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto de ella, se hace culpable de todos los mandamientos que están en ella. Esto es tremendo. Entonces lo que está diciendo el Señor es sencillo. Lo que está diciendo el Señor a través de Deuteronomio, a través del apóstol Pablo y aún a través de Santiago, es que cuando nosotros, si locamente nos encaminamos por la decisión de agradar a Dios por nuestras obras, debemos tener algo claro, mis hermanos. Debemos tener algo claro. La justificación por el buen comportamiento no es un balance general, donde Dios dice, bueno, de tus 80 años, tú en un 70, en un 80, un 90% me agradaste, y bueno, yo te justifico. No, no es un balance. O cumples completamente la ley, o no cumples completamente la ley. Y tampoco, mis hermanos, podemos entender que Dios acepta como somos nosotros por compararnos nosotros con otras personas. Entonces, pues yo no soy tan malo como otras personas que matan y comen del muerto. Yo no soy tan malo como aquel que le pega a la mujer. Yo no soy tan malo como aquel que roba. Yo no soy tan malo como aquel que chismosea. No, mis hermanos, cuando hablamos de que una persona se lanza en la locura de agradar a Dios por su buen comportamiento, sáquese de la cabeza de que Dios va a hacer un balance y va a decir, bueno, del total de tu vida fue más lo bueno que hiciste que lo malo. Pero también olvidémonos y saquemos de nuestra cabeza que lo que hace Dios es compararnos con otras personas y decir, bueno, tú realmente no fuiste tan mala como los demás. Porque si Dios compara a alguien, con alguien, al pecador, es con él mismo. Con Dios, con el perfecto, con el santo. Entonces lo que está demandando el Señor es una obediencia perfecta. Y vuelvo y repito, la persona que no obedezca perfecta, sino parcialmente, ojalá ustedes puedan anotar esto a un estado de Facebook. El que obedece parcialmente, desobedece totalmente. El único ser humano que ha cumplido, que ha obedecido perfectamente la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que si no depositamos nuestra confianza, que es lo que significa la palabra fe, si no depositamos nuestra confianza en las obras de otro, sino que seguimos insistiendo en depositar nuestra fe en nuestras propias obras, nos vamos a perder. El único que cumplió perfectamente, el único que ha obedecido perfectamente la voluntad de Dios ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo lo que está haciendo es comparando lo que logra la fe y lo que no logra las obras de la ley. Ahora la pregunta del millón es, ¿los judaizantes sabían que ellos no podían cumplir perfectamente la ley? O sea, ¿ellos lo sabían o ellos lo ignoraban? Ellos ignoraban esta verdad, estaban tan envanecidos que no entendían esta verdad y pobrecitos se pusieron su confianza en algo que los iba a llevar a la perdición porque eran ignorantes del asunto. ¿Será eso? Mis hermanos, hablemos un poco del trasfondo de Deuteronomio capítulo 27-26. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Está en un bloque de Deuteronomio que está en el capítulo 27 y capítulo 28 que se llaman las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Deuteronomio 27 y 28. Deuteronomio 27 las bendiciones, Deuteronomio 28 las maldiciones. Ahora, lo tremendo del asunto es que me gustaría que vieran esta fotografía.
En esa foto vamos a ver dos montes, el monte de Gerizim y el monte de Ebal. Desde uno de esos montes Dios le había mandado a Moisés que le dijera al pueblo que mientras él leía la ley y decía, si alguien cumple este mandamiento será bendecido, y desde un monte decían, amén. Pero cuando él leía la maldición, eso sucedía cuando leía las bendiciones del capítulo 27. Amén. Cada vez que leía un mandato cumplido. Amén, amén, amén. Bendiciones de la obediencia. Pero luego, cuando él leía Deuteronomio 28, desde el otro monte decían amén a cada vez que él maldecía o pronunciaba una maldición al que desobedeciera el mandamiento. Maldito todo aquel que desobedezca en este mandamiento. Y todo el pueblo decía amén. Entonces imagínense, eso fue lo que sucedió cuando se leyó Deuteronomio 27 y 28. En un monte se proclamaba amén a las bendiciones de la obediencia y en otro monte se proclamaba amén a las maldiciones de la desobediencia. Esos son los dos montes de Gerizim y de Ebal. Ahora, lo tremendo del asunto era que cada vez que se incumplía un mandamiento, se decía que esa persona era maldita por incumplir uno. Entonces, por esa razón se dice que el que incumple uno, Santiago dice, es como si incumpliera todos, es como si rompiera toda la ley. Vuelvo y pregunto, ¿los judaizantes ignoraban esto? No, no lo ignoraban. Ellos sabían absoluta y categóricamente, ellos no podían cumplir. Porque si incumplían en un solo mandamiento, la maldición vendría. Si cumplían todos los mandamientos, la bendición venía. Pero nadie puede tener esa obediencia perfecta y absoluta. ¿Qué hizo el Señor con la nación de Israel? No vamos a dejar ese ejemplo allá y listo. No, Dios hizo esa labor con Moisés. Pero Dios juntamente con la ley de Sinaí, la ley sinaítica, los 10 mandamientos y toda la ley que Dios le dio a Moisés para que le enseñara al pueblo, juntamente con la ley les dio el sistema sacrificial. Y el sistema sacrificial nos mostraba dos cosas, mis hermanos. El sistema sacrificial nos mostraba la gravedad del pecado. A veces a nosotros no nos cabe en la cabeza cómo era que sucedía esto. Imagínense que la persona que traía el cordero, el oferente, se le conoce así como el oferente, el que ofrecía el cordero. Al cordero se le llamaba la ofrenda, y al que hacía el sacrificio y derramaba la sangre y quemaba al animal se le llamaba sacerdote. Estas tres personas son las que están ahí metidas en el sacrificio. La persona que traía el cordero, primero que todo, escúchenme bien, era el que degollaba al animal. Y él sentía cómo la vida de ese animal se salía de él, se iba la vida, se desvanecía la vida del animal. Y un animal que era inocente, que estaba muriendo por él, que era el culpable. O sea, que el mismo sacrificio está mostrando la gravedad del pecado. El pecado produce muerte. Ahora, por otro lado, este sacrificio mostraba otra cara, y era la cara de la maravillosa gracia de Dios, donde el Señor había preparado un sustituto inocente para que muriera por el pecado del culpable. Esto señalando a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios le ha entregado dos situaciones, dos instituciones al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Les entregó su ley, y como lo voy a mencionar más adelante, la ley de Dios muestra el carácter perfecto de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios y tenían que ser un pueblo diferente. Pero juntamente con la ley también les da el sistema sacrificial, porque Dios mismo sabe que ellos no pueden cumplir con la ley. Ellos no pueden cumplir con la ley. Entonces Dios les ha entregado estas dos maravillosas instituciones, le ha entregado la ley, que muestra su carácter perfecto, les ha dado el sistema sacrificial, ha señalado que la obediencia que él busca es una obediencia perfecta, obediencia que ellos no pueden tener, y por eso él les da el camino del sistema sacrificial. Si él hubiese sabido que ellos podían cumplir perfectamente la ley, ¿para qué el sistema sacrificial? El sistema sacrificial es la opción de la gracia, porque ellos no pueden cumplir perfectamente con las obras de la ley.
Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que estas personas, desde tiempos antiguos, muchas personas, se decidieron por el camino de las obras y no aceptaron el sustituto y la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo esta gente puede manejar en su cabeza la realidad de que ellos no pueden cumplir la ley? ¿Qué hicieron para creer ellos mismos que sí podían cumplir perfectamente la ley? Bueno, cogieron la ley de Moisés y la bajaron de sus estándares. Ellos bajaron la ley de Dios a un nivel donde ellos la pudieran cumplir. Por eso para el fariseo promedio, matar era coger a alguien con un objeto contundente y quitarle la vida. Para el fariseo, fornicar, adulterar, caer en inmoralidad era caer en el acto mismo, mas no codiciar y desear en la mente y en el corazón. Porque ellos habían bajado la ley de su estándar y la habían bajado a un nivel donde ellos pudieran cumplirla. Se habían manipulado la ley de Dios para ellos poderla cumplir y aquietar sus conciencias y decir, yo he cumplido perfectamente la ley. ¿Qué hicieron ellos? Ellos distorsionaron la perfecta ley de Dios. Y por eso el reclamo que le hace el Señor Jesús a los fariseos diciéndoles, ustedes han cambiado la ley de Dios por mandamientos de hombres. Por eso en el Sermón del Monte el Señor dice, ciertamente les han dicho a ustedes, no refiriéndose a Moisés, sino refiriéndose a las malas enseñanzas de los fariseos. Y el Señor vuelve a poner la ley en su nivel verdadero, en un nivel donde ningún hombre puede cumplirla perfectamente. Donde él dice, no solamente asesina el que coge una espada y le quita la cabeza a una persona, sino el que le dice idiota, fatuo a su hermano. No solamente adultera el que cae en el mismo acto, sino el que codicia en su corazón. Bueno, en ese orden de ideas, mis hermanos, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Y es allí donde se levanta este grupo de personas que creen que pueden agradar a Dios cumpliendo la ley, distorsionándola. Es por eso que el apóstol Pablo en sus momentos de fariseísmo, él decía que en cuanto a la ley él era irreprensible. No en cuanto a la ley mosaica, porque en cuanto a la ley mosaica se hubiera rajado también Saulo de Tarso. No, en cuanto a la ley manipulada de los fariseos, es que era irreprensible. Pero sencillamente eso es un acto de locura, porque por ese camino ellos no se iban a salvar. Entonces el apóstol Pablo lo que va a hacer es precisamente enseñarles por qué razón bíblica él está diciendo lo que está diciendo. Romanos capítulo 10, verso 2 dice, tratándonos un poco de Gálatas, hablando de Romanos acerca de este tema, porque yo les doy testimonio, miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de cómo ellos habían manipulado la ley de Dios. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Él había sido fariseo, él había sido una persona que había confiado en las obras de la ley para salvarse. Él sabe de lo que está hablando. Porque yo les doy testimonio de que los judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea que ellos no están siendo rigurosamente bíblicos y teológicos. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, dándole la espalda al Señor Jesucristo, que es a través de él que somos justificados, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ellos a como de lugar querían, aún si había que torcer la ley, torcemos la ley, porque quiero establecer mi propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Esta gente prefirió el camino de las obras al camino de la gracia. Y hace una aclaración importantísima en el verso 4 de Romanos 10, el apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo así que el fin de la ley es Cristo? Una persona que por la obra del Espíritu Santo entiende que no es por el cumplimiento de la ley que se salva, sino porque Cristo cumplió perfectamente la ley y confías en las obras de Cristo, ahí llega el fin de la ley. No que nosotros como cristianos no tengamos que obedecer la palabra de Dios. No, a eso no se refiere el texto. El texto se refiere a que ya renunciamos
a confiar en que es cumpliendo todos los mandamientos de la ley de Dios que nos salvamos. Renunciamos a eso. Somos libres de la ley. Y dependemos es de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego de haber nacido de nuevo y después de haber sido redimidos por el Señor, obviamente vamos a obedecer la ley. En ese aspecto no significa que es el fin de la ley para nosotros. Es el fin de la ley del creyente, para el creyente, porque el creyente renuncia a creer que es por obediencia que se salva. Y cree con todo su corazón que es por gracia que logra la salvación. Entonces eso es interesante, mis hermanos, que lo podamos tener en cuenta y avanzando en el estudio del día de hoy. Es que, mis hermanos, hasta los mismos Moisés y Josué, cada vez que le leyeron toda la ley al pueblo de Dios, siempre dijeron que ellos no podían, escúchenme bien, no podían cumplir perfectamente la ley. Ahora, ellos no terminaban de leer la ley cuando todo el pueblo decía, sí, la vamos a obedecer, sí, la vamos a obedecer. Pero ellos sabían, de hecho, el mismo Moisés profetiza y declara que vendrá uno. Y ese uno le dará un corazón a las personas para que ahí sí, con ese nuevo corazón, puedan obedecer de corazón la ley de Dios. Obviamente Moisés estaba profetizando de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿por qué ese énfasis de dejar claro que somos incapaces de cumplir la ley? Porque, mis hermanos, la incapacidad de cumplir la ley me lleva a renunciar a todo intento propio de salvarme por mí mismo y me lleva a correr a los pies de Cristo para salvación. Pero si yo sigo creyendo que puedo cumplir la ley, eso me va a llevar a menospreciar a Cristo, mis hermanos. Por eso el texto dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Una persona que cree que puede ser santo en sus propios términos siempre menospreciará al Señor Jesucristo. No necesitará de un Salvador porque él creerá que se puede salvar a sí mismo. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay personas que han decidido correr ese camino. Hay gente que ha decidido recorrer el camino de creer que es por su obediencia perfecta que se puede salvar. Hay gente que ha querido recorrer ese camino. Bueno, las personas que han querido recorrer ese camino van a vivir una de estas dos realidades en su vida. Por un lado, van a vivir la ansiedad porque saben en su interior, en su corazón, en su conciencia, saben que nunca serán lo suficientemente santos para ser verdaderamente aceptados por Dios. Entonces toda su vida cristiana será una vida de zozobra. Pero por otro lado también habrá personas que ya renunciando a la ansiedad y con su mente cauterizada, lo único que harán es fingir y presentarle a todos los cristianos que los rodean de que ellos son perfectos, de que ellos ya no pelean con la esposa, de que ellos ya no tienen luchas con el pecado, de que ellos son perfectos, de que ellos son tan perfectos como el mismo Cristo y por eso pueden cumplir todas las obras de la ley. Pero esas personas, por un lado, los hipócritas menosprecian al Señor Jesucristo diciendo que son perfectos como Él. Y por otro lado, los que son más honestos, más sensatos, pero siguen sin renunciar a su camino de la obediencia para lograr la salvación, estarán en tal ansiedad porque ellos conocen su realidad. Ellos conocen el mugre que hay debajo del tapete, ellos sí conocen su ropita sucia y saben que no han alcanzado la perfección y la zozobra y el terrible miedo que les embarga su corazón es que finalmente Dios no los va a aceptar porque ellos no han cumplido perfectamente la ley. Entonces estos grupos, dice Timothy Keller, vivirán con un sentimiento constante de maldición y condenación. ¿Acaso yo te pregunto, ¿eso es lo que tú quieres vivir? ¿Eso es lo que tú quieres vivir? Y lo que dice el apóstol Pablo es interesantísimo porque él sigue diciendo en el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por su fe vivirá. Vuelve a citar otro texto. Y el texto que ahora cita el apóstol Pablo ya no está en Deuteronomio, sino que cita un texto que está en Habacuc capítulo 2, verso 4. Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece.
mas el justo por su fe vivirá. Entonces, en este texto, mis hermanos, nos está diciendo el apóstol Pablo cosas maravillosas que no podemos perder de vista. El texto de Deuteronomio, por un lado, dice que la justificación no puede ser por la ley. Pero ahora el texto que está diciendo el apóstol Pablo desde Habacuc nos enseña que la justificación debe ser por fe. Vuelvo y repito, el texto de Deuteronomio nos dice que la justificación no puede ser por las obras de la ley. Mas el texto de Habacuc nos muestra que y nos enseña que la justificación debe ser única y exclusivamente por la fe. Y es que, mis hermanos, la ley y la fe se excluyen mutuamente. El que cree que es por la ley no acepta que es por la fe. Y el que acepta que es por la fe no acepta que es por las obras de la ley. Entonces, mis hermanos, ha llegado el tiempo de que seamos o no seamos y de que entendamos que la única manera en que nos podemos salvar es que confiemos plena y absolutamente en lo que ha dicho Dios y no en lo que podemos obtener nosotros. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el texto, verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es que, mis hermanos, hay personas que están tan permeados por esta clase de pensamiento que aún ven la fe. Espera un momentico que acá me salí. Hay personas que están tan permeadas con este tipo de pensamiento, mis hermanos, que llegan a pensar que la fe misma, que la fe en sí misma es una obra, imagínense. Hay gente que dice, no, pero es que yo precisamente cuando creo estoy obrando. Y eso es una contradicción. Eso es no entender nada acerca de lo que es la fe bíblica. La fe bíblica no puede ser una obra, porque la fe bíblica es confiar en las obras de otro, no en mis obras. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, la fe bíblica. Y cuando él dice, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ella, nuevamente el apóstol Pablo cita la ley, en este caso Levítico 18:5, que dice, por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Ahora, mis hermanos, ya hemos hablado de que la Escritura habla y demanda una obediencia perfecta para agradar a Dios perfectamente. Pero hay un aspecto que nosotros no hemos tomado en cuenta, y es el aspecto de que nosotros heredamos el pecado original. Y cuando hablamos de que heredamos el pecado original, eso significa que cuando Adán pecó y nos representaba a todos los seres humanos, eso significa que en Adán todos pecamos. Pongamos un ejemplo y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que venimos hablando? Tiene que verlo todo. Y tiene que verlo todo, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo metafórico de una persona que no existe. Pero quiero que vean lo categórico de no perder de vista el pecado original o el pecado heredado. Digamos que hay una persona que desde que nació hasta que murió nunca pecó, que es imposible. Es imposible. Esa persona durante toda su vida se esforzó por cumplir rigurosamente la ley de Dios. Que vuelvo y repito, una persona así es imposible. Y es imposible por el mismo pecado de Adán y ya por el pecado heredado. Pero ya voy para allá. Estoy haciendo esa pequeña explicación porque sé que hay personas que no han pasado todavía por doctrina del hombre o antropología bíblica y desconocen lo que es el pecado heredado y las consecuencias del pecado heredado. Por eso explico esto. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que en este caso metafórico, esta persona que se esforzó desde que nació hasta que murió por nunca desobedecer a Dios, que vuelvo y repito, es un caso metafórico, no existe. Esa persona, si muere sin haber nunca desobedecido la ley de Dios, que es imposible, se condena. ¿Y por qué se condena? Porque desde que nació ya era condenado. Porque él fue condenado con toda la raza humana por el pecado de Adán. Nosotros con Adán heredamos la culpa, es decir, que todos en Adán somos culpables. Cuando nace un bebé, ese bebé ni siquiera tiene que cometer un pecado para ya ser culpable, porque él ya heredó
porque Adán lo representaba, ese bebé ya heredó la culpa. Y ese bebé sencillamente está buscando la oportunidad de pecar, porque no solo heredamos la culpa de Adán, sino que también heredamos la corrupción. ¿Qué es el pecado heredado? Que heredamos de Adán la corrupción y la culpa. La corrupción es la inclinación a pecar. La culpa es que ya fuimos condenados. Entonces, una persona que se esfuerza por cumplir y obedecer la ley de Dios está yendo por un camino terrible, porque ya fue condenado en Adán. Entonces, no solo es imposible que nos podamos salvar por las obras de la ley, porque seamos incapaces de cumplir perfectamente, sino porque ya fuimos juzgados en Adán, mis hermanos. Entonces no podemos perder de vista la doctrina del pecado heredado en este aspecto, mis hermanos. Alguien podría decir, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿para qué la ley? ¿Para qué la ley, mis hermanos? Dios en su momento le dio la ley al pueblo de Dios, 1, para refrenar su pecado, 2, para hacerlos sentir incapaces y con esa incapacidad corrieran a confiar en Dios y no en sus propias capacidades. Y aún 3, Dios le ha dado la ley al creyente para que después de haber sido salvo, no por su obediencia, siendo salvo por gracia, ahí sí obedezca con todo su corazón. La ley es una muestra del carácter perfecto de Dios, mis hermanos, y por eso podemos decir que la ley es de lo más maravilloso que puede haber. Y finalizamos el texto porque algunas personas pueden decir, uy, no, tenaz lo que hemos hablado hoy, quedo como decepcionado. Pues miren cómo cierra de maravillosamente el texto el apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos o recibiésemos las promesas del Espíritu Santo. Aquí yo tengo que preguntar, cuando dice la Escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿entendieron lo que era la maldición de la ley? ¿Entendimos lo que era la maldición de la ley? Bueno, se lo recuerdo, mis hermanos. La maldición de la ley es esto. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra, y todo el pueblo dirá amén. 1, ya fuimos condenados en Adán. Y 2, si yo aunque sea infringí un solo pecado, es como si hubiese infringido todos. Si yo no miento, pero codicio los bienes ajenos, ya es como si hubiera roto toda la ley. Entonces, cuando dice que en Cristo he sido redimido de la maldición de la ley, lo que estamos diciendo es que en Cristo la condenación que heredamos de Adán es quitada. La condenación por ser incapaces de cumplir la ley perfectamente es quitada. Pero mis hermanos, si nosotros no entendemos lo que dice la Escritura, no podemos correr a Cristo y por eso seguiremos engañados en que podemos obedecer perfectamente. Si a alguien no se le predica a los que es el pecado heredado, seguirá por ese camino. Si a alguien no se le predica que si incumpliendo un mandamiento es como incumplir a todos, si a alguien no se le explica que el Señor lo que no hace es un balance de si te portaste más bien que mal, y que tampoco Dios hace una comparación entre tú y otras personas que son más malas para justificarte como bueno, como bondadoso. Si a la gente no se le explica esto, la gente en su duro corazón seguirá creyendo que puede agradar y descrestar a Dios, mis hermanos. Entonces, por medio de la palabra, vemos en principio que estamos perdidos. Y al ver que estamos perdidos, si a Dios le place y nos da luz, correremos a Cristo. Y por eso es que desde el verso 13, el protagonista es Cristo. Cristo nos redimió. El término redimió, mis hermanos, es importantísimo en este pasaje. Redimió viene de pagar un precio para liberar a un esclavo. Nosotros éramos los que teníamos una deuda, no el Señor Jesús. Nosotros éramos los que teníamos una deuda. Y la deuda que teníamos
que pagarle a Dios era una deuda infinita. No teníamos el dinero, no teníamos la capacidad, nos superaba. Nosotros como seres finitos no podíamos pagar una deuda infinita. Y el Señor Jesús, por ser Dios hecho hombre, sí podía pagar esa deuda infinita por nosotros. Y al Jesús pagar esa deuda, escúchenme bien, al pagar Dios en el Señor Jesucristo esa deuda, me redimió. Mis hermanos, eso es el evangelio. El evangelio era que imposible es nosotros salvarnos a nosotros mismos. El evangelio consiste en que otro nos salva, y ese otro, nuestro Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos de la maldad, incapaces de entender. Y aún aquí, el apóstol Pablo está citando un texto de Deuteronomio 21:23. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminará tu tierra. Jehová tu Dios lo ha dicho, que la tierra que Dios te da por heredad, ha dicho Jehová tu Dios. Una cosa impresionante, mis hermanos, la forma en que el apóstol Pablo cita una y otra vez el Antiguo Testamento para mostrar el evangelio. El Señor Jesucristo pagó la deuda que era nuestra. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Lo leo en la Nueva Versión Internacional, porque no estoy de acuerdo cómo lo dice la Reina Valera. Mejor acá. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿De quién está hablando? El Señor Jesucristo. Para que en él recibiésemos, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, recibiésemos la justicia de Dios. Acabo de leerles en Romanos que la gente que se va por el camino de las obras le da la espalda a la justicia que es en Dios. Y la justicia que es en Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué la gente que se va por el camino de las obras le da la espalda a Dios, a la justicia de Dios? Porque tiene que darle la espalda a la justicia de Dios para procurar su propia justicia. Vuelvo y les recuerdo, las obras de la ley excluyen a la fe, mientras que la fe excluye a las obras de la ley. No se puede transitar en ambas, o una o la otra. Y les tengo noticias, el que transita en una de ellas se perderá, el que transita en la otra se salvará. Finalizo con ese texto, mis hermanos, primera de Pedro 2:24, bueno, con dos textos más. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y finalmente, Apocalipsis 5:9, hablando de los redimidos, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Cristo nos compró, nos redimió, nos salvó. Fue su gracia. Y no fue por obras, fue por gracia, por medio de la fe. Mis hermanos, a Dios sea toda la gloria, al único Dios sea la gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Una persona que sigue creyendo que puede descrestar a Dios con su buen comportamiento no ha entendido nada acerca de las Escrituras y no ha entendido nada acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, del amor de Dios. Toda la gloria es de Dios, mis hermanos. Quedamos hasta aquí, mis hermanos, verso 14. Dentro de 8 días, Dios mediante, seguimos con este estudio tan impresionante de la carta a los Gálatas.